Quiero agradecer de manera muy especial la oportunidad de compartir algunas ideas sobre los temas que ustedes han venido trabajando sobre profesionalización de la policía, como un tema importante que creo que pueden haber distintas miradas, pero la necesidad de actualización, reformateo de nuestro pensamiento es algo esencial. Les pido que pasen el año porque no veo el tema central, y dado que la Universidad para la Paz de Naciones Unidas se encuentra en Costa Rica, es recordar lo que dijo don José Figueres cuando construyó lo que se denomina la Segunda República como un principio básico, que es que la libertad se aprecia, se valora solo cuando se ha perdido. Y eso, cuando ocurre, significan problemas bastante graves en todas y cada una de nuestras sociedades. Por eso que sin seguridad humana no hay desarrollo, sin desarrollo no habrá paz, y si no hay paz, no hay derecho. Es decir, en sociedades que están polarizadas o con conflictos abiertos, no hay posibilidad de ejercer ningún tipo de derecho. De allí que la construcción de la paz es un aspecto central. Y en ese sentido, el tema principal es que la política es decisiva, la política importa, la seguridad es un tema que preocupa y es la preocupación principal de las y los latinoamericanos, y la violencia impide el desarrollo. No sé si fue la palomita que cortó la luz, pero en este contexto cada vez es necesario entender de mejor manera lo que ocurre en el sistema internacional para comprender lo que ocurre en cada una de nuestras sociedades y regiones. Los cambios en el sistema internacional han sido rápidos, vertiginosos y han cambiado de manera concreta la forma en que pensamos los temas internacionales. No solamente el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría aparecía como que iba a generar un sistema jerárquico del sistema internacional con un solo actor dominante, pero las amenazas asimétricas mostraron en el año 2001 que eso no fue así, y la respuesta errónea del unilateralismo radical y no la búsqueda del multilateralismo generó una etapa en la cual se devaluó el tema de la concertación global, que hoy día, frente de nuevo a las amenazas asimétricas, se busca recuperar. Pocos años después, el sistema internacional volvió a cambiar con la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera internacional que viene a Europa muy afectada, en nuestros países del sur, y que tuvo un impacto grave en el conjunto de América Latina, cuando nuestra región venía creciendo de manera importante, y en el año 2009 hubo una caída sustancial respecto a él. Los cambios hoy día, al cumplirse 70 años de Naciones Unidas, son fundamentales. Naciones Unidas adoptó una resolución básica con los nuevos objetivos del desarrollo para el año 2030, que procura resolver el tema de la pobreza y el hambre en el mundo. Pero junto con eso está discutiendo de manera sustancial el rol y misión de las operaciones de paz y el cambio en la forma en que esto se enfrenta. Y quizás el tema más importante es el que se comenzará a discutir en París a final del mes de noviembre hasta el 12 de diciembre en la cumbre del cambio climático. Si allí los estados son incapaces de adoptar los acuerdos que se requieren para evitar que la temperatura del mundo suba en 2 grados, probablemente, según todos los vaticinios de científicos, la humanidad podrá enfrentar una catástrofe de
de previsiones impredecibles. Y esto en un contexto donde las amenazas de carácter tradicional, de carácter geopolítico, incluidas las atómicas, siguen presentes, aparecen nuevas amenazas de carácter global, desterritorializadas, como por ejemplo el tema del ébola, que pasa a ser un tema global, o las implicancias del cambio climático. Los conflictos internacionales son cada vez más complejos porque vinculan lo nacional y lo global de manera compleja en cada caso. En este contexto, nuestra universidad cumplirá en el mes de diciembre 35 años, la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, con la misión de formar líderes en la búsqueda de la transformación de los conflictos y la resolución de conflictos. En este marco, América Latina ha tenido cambios muy significativos que vale la pena destacar. Seguimos siendo una zona marginal en asuntos estratégicos. Estados Unidos sigue teniendo un peso central en nuestra región. Y América Latina es una zona de paz en términos de las relaciones interestatales, pero a la vez somos la zona más inequitativa del mundo y a su vez también tenemos altas vulnerabilidades que se expresan que somos la región más violenta del mundo. Con el 8% de la población somos la región más violenta del mundo y en el ámbito de los secuestros somos la zona que tiene la mayor cantidad de secuestros en el mundo. Y esto hace que hoy día en América Latina tengamos más muertes en la actualidad que en la época de las guerras civiles en Centroamérica, del conflicto acá en Colombia y en otras situaciones de tensión en distintas partes. Esto nos lleva a que necesitamos visualizar cuáles son las precondiciones para la seguridad humana. Algo de esto ya hablaron en el panel pasado, pero básicamente reafirmar el tema principal, la libertad. A partir de la libertad es posible construir la gobernabilidad y el desarrollo como instrumentos esenciales en el marco democrático, porque en el marco democrático es donde es posible fiscalizar de mejor manera las autoridades, pese a que en América Latina hoy día, así como Marx señaló que un fantasma recorría el mundo, hoy día en América Latina el fantasma de la corrupción recorre desde el río Bravo hasta la Antártida. Y es un tema central porque carcome la democracia y es necesario enfrentarlo. Y las democracias, cuando son efectivas, permiten descentralizar el poder, empoderar a los ciudadanos y generar mayor desarrollo económico. Y ello conlleva generar una convivencia democrática efectiva. Y para eso se necesita generar políticas de inclusión. Y esto demanda mirar más allá del sistema nacional. Hoy día el sistema internacional tiene una incidencia directa en lo que ocurre en todos y cada uno de nuestros países. El ejemplo más claro, si me permite visualizar esto, como señaló Ulrich Beck, es el caso de Grecia, donde la economía griega, las definiciones soberanas griegas, están en manos de la Troika y de decisiones del Parlamento, particularmente el Parlamento alemán. Y por lo tanto, si eso lo miramos en nuestra región, en muchos momentos han sido decisiones de bancos internacionales que han incidido de manera drástica en las políticas públicas en nuestra región, que inciden sobre la democracia y el apoyo a la democracia. En nuestra región, el apoyo a la democracia ha sido importante, alrededor del 56% a lo largo de los últimos 25 años. Pero también, cuando la gente se le pregunta qué ha significado la democracia, cuál es el grado de satisfacción con la democracia, un 57% de los latinoamericanos y las latinoamericanas señalan que no se sienten satisfechos con la democracia, que es necesario trabajar para mejorarla. Y esto significa esencialmente el poder mirar hacia este nuevo concepto de seguridad, donde los temas son intermedios, internacionales y domésticos simultáneamente, donde las nuevas amenazas son globales, regionales y nacionales, y es necesario enfrentarlas, pese a que en muchos casos son difusas y la línea de separación entre ellas es cada vez más compleja. Si en una etapa anterior era posible señalar que necesitábamos un concepto de seguridad que fuese lo suficientemente claro, hoy día es mucho más complejo porque se requiere un concepto holístico, interdependiente, multidimensional
multinacional, multinivel y multifactorial. Y esto es lo que posibilita tener una mirada comprensiva en la relación entre seguridad internacional, seguridad estatal, seguridad humana. Como lo señaló la Declaración de Seguridad de las Américas del año 2003, la seguridad se fortalece cuando se profundiza la seguridad humana, porque es complementaria a la seguridad estatal, busca un mundo libre de temor, libre de necesidad y con dignidad para todas y todos. Esto hace que la seguridad humana sea vista desde una perspectiva en la cual no reemplaza a la seguridad clásica, más bien la complementa, y por lo tanto lo que se busca es que sea incluyente sobre nuevas amenazas de carácter no militar, que normalmente son las policías que deben hacer frente a estas amenazas, porque son quienes están más cercanos a la población, como crisis alimentarias, desastres naturales, incluida la pandemia. La seguridad humana toma el conjunto de actores, no solamente el actor estatal, sino particularmente actores de la sociedad civil, y busca ser inclusiva en una perspectiva general. Y esto es acorde con lo que demanda la perspectiva de la posguerra fría, donde va más allá del componente militar, fomenta la cooperación y la asociación. El problema está en que en nuestra región tenemos una crisis del sistema estatal, porque es una crisis heredada. Uno pudiera pensar que viene desde la época de la seguridad nacional, cuando el enemigo interno se transformó en enemigo, siendo el vecino se transformó en enemigo. Pero de ello se pasó una situación paradójica en la cual el Estado, al no estar presente, la ausencia del Estado, crea situaciones de alta vulnerabilidad en toda la población. Y esto ha generado un debate académico sobre estados fallidos en el mundo, en el cual se intenta comunicar a estados latinoamericanos, pero no hay ningún estado latinoamericano que sea fallido. Todos y cada uno de los estados latinoamericanos tienen zonas fallidas, áreas fallidas en las cuales el Estado no llega. Cuando el Estado no llega las Fuerzas Armadas, tampoco llega la policía, pero tampoco llega la religión, tampoco llega el centro de salud, tampoco llega la educación. Y esos espacios son llenados por actores ilegales que establecen en competencia el monopolio de la fuerza estatal, el imperio de la ley, por lo tanto se generan situaciones de alta complejidad. Esto en un cuadro político regional latinoamericano ¿Me pasas a la otra imagen, por favor? Ahí está. Si ustedes miran este cuadro, en la primera etapa, en los años 90, hay más cuadros negros, que significa que hubo algunos golpes de Estado en el momento de restauración democrática. Luego hay muchos cuadros rojos, eso significa presidentes que no terminaron su periodo, ya sea porque renunciaron o porque hubo alguna fuerza que lo sacó. Los cuadros violetas muestran situaciones de tensión de carácter vecinal, en particular, si se mira el último tiempo, tiene un alto impacto las crisis vecinales en la Gran Colombia. Y por lo tanto, todo esto tiene una situación de crisis estatal que afecta a la seguridad de los ciudadanos y que tiene incidencia en el marco general. Esta es la lista de los presidentes que no terminaron su periodo, generando una situación de crisis política, que en el conjunto de la región hoy día tiene como consecuencia que el derecho a la vida está cuestionado, al ser la región más violenta del mundo, en particular por políticas económicas. La mano dura ha sido un claro ejemplo de esto. El caso de El Salvador, donde la mano dura llevó a inocentes junto con pandilleros a una sola cárcel, que permitió que las pandillas pudieran tener mejor coordinación, mayor nivel de decisión y que pudieran poner desde las cárceles muchas veces en jaque al propio Estado. La guerra en contra de las drogas. En el informe que presentó José Miguel Insulce sobre las drogas, hay un dato que creo que lo identifica de manera clara. Él señala que en el año que se hizo el estudio, en México murieron 565 personas por consumo de drogas, es decir, vinculadas al exceso de drogas.
En cambio, en el mismo periodo murieron 20.000 personas como consecuencia de la guerra en contra de las drogas. Y la militarización tiene como consecuencia en que hay políticas que muchas veces vinculan a las Fuerzas Armadas a situaciones de crisis que tienden a desprofesionalizar a la propia Fuerza Armada y a desprofesionalizar a las policías. Y por lo tanto, esto demanda que si se van a ocupar las fuerzas militares y las tareas policiales, haya una clara relación de mando, el tiempo y los objetivos que se quieren alcanzar. Esa es la estadística general. Después tenemos estadísticas de algunas ciudades, pero que estas pueden variar mucho, porque los factores de riesgo sobre la violencia, el más importante de todos es la inequidad y la percepción sobre ella y la incidencia de la violencia. La pobreza genera preocupación, pero no es el factor principal, sino que es la inequidad. Y sobre ella se montan los ilícitos intermédicos y particularmente el acceso a armas livianas, el acceso al consumo de alcohol y de drogas y el vínculo con el crimen organizado es lo que gatilla de mejor manera todos los factores de riesgo de la violencia. Y esto es necesario visualizarlo en una perspectiva, como se señalaba en la mesa anterior, de carácter más complejo. Porque podemos tener el top 5, el top 10 o el top 20 de los países que tienen las más altas tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Pero al mirarlo en una perspectiva en la cual esto se vincula a los niveles de inequidad a través de los que se llenan, a la transparencia que tienen en cada uno de sus países, que es otra forma de mirar la incidencia de la corrupción en cada uno de ellos. El nivel de pobreza general, el nivel de desempleo general, pero particularmente el desempleo juvenil, permite tener una imagen en la cual no es por casualidad que los países tienden a tener altas tasas de homicidio, porque se correlacionan con altas tasas en otro humano. Y esto, particularmente cuando se miran las tasas de desempleo juvenil, es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque quienes matan y mueren son jóvenes entre 15 y 24 años. Y esto hace que hoy día los jóvenes que no estudian y no trabajan tienen probablemente dos futuros cercanos. Uno, o vincularse a la ilegalidad a través de las PACRIM, como las llaman ustedes, en una perspectiva compleja del crimen organizado, o buscar la migración a través de caminos probablemente ilegales. Ello es usado por las redes del crimen organizado que generan daños en las personas, por el tráfico de personas, la trata de personas, el tráfico de órganos, sobre las comunidades. En una encuesta que realizamos en Flaxo, antes de cara a la Secretaría General en el año 2011, se preguntaba si en su barrio se vende o consumen drogas. Y el promedio latinoamericano es de que en el 56% de los barrios se vendían o consumían drogas. Por lo tanto, allí está la base de ruptura del tejido social en este marco. Por lo tanto, el crimen organizado también afecta a las empresas a través de no solo de extorsiones, fraude o competencia ilegal, sino también la piratería y en particular una incidencia sobre las instituciones y en especial sobre la democracia. Probablemente el crimen organizado hoy día es la principal amenaza a la democracia en América Latina. El problema con los datos, tal como aparecen, es que estos datos son bastante posibles. Las estadísticas no están respaldadas. Es necesario generar estadísticas confiables, tener claridad cuáles son los indicadores en cada uno de ellos, porque los costos, por ejemplo, de la seguridad se miden de manera muy distinta, no solamente los homicidios. Y la falta de datos actualizados muchas veces lleva a que se puedan cometer errores en la definición de políticas públicas. En el informe del año pasado del UNDP se mostraba cómo se podían categorizar algunos costos para tratar de tener un mejor acercamiento, pero esto requiere una coordinación regional efectiva para poder alcanzar este marco. El tema principal con los costos sociales vinculados a la economía que genera la nueva violencia es que aumenta
inhumanas, se abandonan los espacios públicos, se tiende a privatizar la seguridad y todo ello afecta a la seguridad humana, a la dignidad de las personas y genera mayores problemas a las autoridades nacionales y locales.